en los mensajes disfrazados de cultura y expresión artística. La música ha sido utilizada desde el principio para inclinar el corazón del hombre en una dirección específica. Lo que se repite con frecuencia se convierte en una verdad aceptada, y lo que se acepta sin discernimiento moldea la percepción de la realidad. Las Escrituras advierten en 2 Corintios 2:11 que no se debe ignorar las maquinaciones del enemigo, porque su estrategia no es la confrontación directa, sino la infiltración. No impone sus ideas, sino que las siembra de manera gradual hasta que se arraigan en la mente y producen fruto en la conducta. Desde los tiempos antiguos, la manipulación a través de la música ha sido una estrategia recurrente. Nabucodonosor estableció la adoración a su estatua como un acto que debía realizarse al sonido de los instrumentos. No bastaba con una orden. Tenía que estar acompañada de una atmósfera creada por la música. Este principio no ha cambiado, solo ha adoptado nuevas formas. La adoración a dioses falsos ya no se impone con decretos visibles, sino con ritmos y melodías que exaltan ideologías contrarias a la verdad. La idolatría ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma: desviar la devoción del Creador hacia aquello que pretende ocupar su lugar. La Biblia revela que el enemigo siempre ha buscado usurpar el lugar de Dios. En Isaías 14, 13 a 14, se describe su deseo de ascender y ser semejante al Altísimo. No busca la destrucción inmediata, sino la adoración desviada, el culto disfrazado, la exaltación de valores que desplazan la santidad. La música ha sido un instrumento clave en este proceso, porque no solo transmite mensajes, sino que establece conexiones emocionales que refuerzan esas ideas en el corazón. Lo que se canta, lo que se escucha de manera constante, se convierte en parte de la identidad espiritual. En Romanos 1:25 se expone la raíz de la caída de la humanidad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la creación en lugar del Creador. Este principio sigue vigente en la cultura actual, donde la música ha sido utilizada para glorificar al hombre en lugar de a Dios. Se celebra la autosuficiencia, la independencia espiritual, la exaltación de los deseos por encima de la obediencia. Cada canción que transmite esta mentalidad refuerza el engaño original de Génesis 3:5. Seréis como Dios. El enemigo no necesita convencer a las personas de que rechacen a Dios de manera explícita, solo necesita alimentar el orgullo y la autosatisfacción hasta que la necesidad de Dios desaparezca de su pensamiento. Las Escrituras muestran que la adoración es una cuestión de alineación espiritual. En Juan 4, 23, 24, Jesús enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No en apariencia, no en actos externos, sino en una entrega genuina del corazón. La música no es neutral, porque cada melodía y cada letra reflejan un sistema de valores, una visión del mundo, una influencia espiritual que se fortalece con la repetición. Lo que se permite entrar en la mente a través de la música tiene un efecto directo en la relación con Dios. El pueblo de Israel fue constantemente advertido sobre la influencia de las naciones paganas que los rodeaban. En Deuteronomio 12:30 se les instruyó a no imitar sus prácticas ni a preguntar cómo adoraban a sus dioses. La advertencia no era solo contra la idolatría evidente, sino contra la adopción gradual de costumbres que terminarían alejándolos de la verdad. El enemigo no opera con imposiciones directas, sino con adaptaciones progresivas que hacen que lo impuro
parezca aceptable. En la actualidad, la música ha sido uno de los medios más efectivos para este proceso. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora es parte de la normalidad. Lo que antes escandalizaba, ahora es celebrado. La repetición ha insensibilizado la conciencia hasta el punto en que muchos ya no perciben la diferencia entre la santidad y la corrupción. La relación entre la música y el estado del corazón es un principio bíblico. En Efesios 5:19 se exhorta a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. No es una instrucción superficial, sino una revelación de cómo la música moldea la vida interior. Lo que se canta y se escucha con frecuencia se convierte en la banda sonora del pensamiento, en la estructura emocional que define las decisiones. Si la música que se consume está alineada con los valores del mundo, inevitablemente influirá en la manera de vivir. En Apocalipsis 18:22, cuando se describe la caída de Babilonia, se menciona que cesará el sonido de músicos, arpistas, flautistas y trompetistas. La música no es solo un elemento cultural, sino una manifestación del sistema espiritual que gobierna una sociedad. Lo que una nación exalta en sus canciones revela lo que esa nación valora y en qué ha puesto su confianza. La música mundana no es solo entretenimiento, es una declaración de principios, un reflejo de la mentalidad colectiva que se refuerza con cada melodía que se populariza. El peligro de la música no radica únicamente en su contenido evidente, sino en la forma en que establece patrones de pensamiento. En Proverbios 23:7 se declara que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Los pensamientos no surgen de la nada, sino que son alimentados por lo que se escucha y se medita. La música es una de las herramientas más efectivas para instalar ideas en la mente sin resistencia. No se analizan racionalmente, simplemente se absorben y se normalizan hasta que forman parte de la identidad. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. El problema no es solo qué música se evita, sino qué tipo de influencia se permite. No se trata de legalismo, sino de discernimiento espiritual. Cada melodía que se escucha, cada letra que se repite, refuerza una forma de pensar. La cuestión no es si la música es atractiva o disfrutable, sino si está en armonía con una vida que busca agradar a Dios. En Colosenses 3:16 se exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñando y exhortando con salmos e himnos. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de llenar el corazón con lo que es verdadero, puro y santo. En Filipenses 4:8 se ordena pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. La música tiene el poder de alinear el pensamiento con estos principios o de desviarlo hacia lo contrario. En Daniel 3, cuando la música sonó, la mayoría del pueblo se inclinó ante la estatua de Nabucodonosor. Solo unos pocos permanecieron en pie resistiendo la presión de lo que la multitud aceptaba. En la actualidad, el sonido sigue resonando, no con flautas y cítaras, sino con ritmos diseñados para cautivar la mente y dirigir la adoración hacia valores que no provienen de Dios. La diferencia entre los que se inclinan y los que permanecen firmes no radica en la música en sí, sino en la convicción de a quién pertenece su adoración. En el 1 Juan 5:21 se advierte: hijitos, guardaos de los ídolos.
La idolatría no siempre es visible ni evidente, a menudo se esconde en lo que se consume sin discernimiento, en lo que se permite entrar en el corazón sin cuestionamiento. La música no es solo un conjunto de sonidos, es una atmósfera, una influencia, una semilla que produce fruto en el alma. La adoración es exclusiva de Dios y todo lo que compite por esa devoción se convierte en un obstáculo para una relación genuina con Él. En Gálatas 6:7 se declara que lo que el hombre siembra, eso cosechará. La música que se elige escuchar no es una cuestión superficial, sino una siembra espiritual que determinará el tipo de fruto que se manifestará en la vida. No se puede pretender caminar en santidad mientras se permite que la mente sea moldeada por lo que se opone a la verdad de Dios. La cuestión no es si la música es placentera o popular, sino si está alineada con la voluntad del Padre. La música tiene un propósito divino que va más allá del simple entretenimiento. Desde la creación ha sido un medio para exaltar a Dios, para proclamar su grandeza y para conectar el espíritu humano con la presencia celestial. La adoración a través de la música no es solo una práctica religiosa, sino una expresión espiritual que define la relación del creyente con su Creador. En el cielo, los ángeles no cesan de cantar y la adoración rodea el trono de Dios de manera continua. Apocalipsis 4:8 describe cómo los seres vivientes claman día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La música tiene el poder de elevar el alma, de traer libertad y de establecer la atmósfera para que la gloria de Dios se manifieste. No es un simple recurso artístico, sino un canal de conexión espiritual que debe ser utilizado con discernimiento. La Escritura deja claro que la adoración es una respuesta natural del ser humano hacia Dios. En el Salmo 102 se ordena servir al Señor con alegría y venir ante su presencia con cánticos. No se trata solo de cantar, sino de entender que cada palabra entonada en alabanza tiene un impacto en el ámbito espiritual. La música que glorifica a Dios no solo transforma la atmósfera, sino que también transforma el corazón de quien la entona. En 2 Crónicas 5, 13 a 14 se relata cómo, cuando los levitas alababan a Dios con voz unánime y con los instrumentos, la gloria del Señor llenó el templo hasta el punto en que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando. La adoración verdadera abre las puertas a la manifestación de Dios y la música es un vehículo para esa adoración. El enemigo comprende este principio y ha trabajado incansablemente para distorsionarlo. La música fue diseñada para honrar a Dios, pero cuando se usa con otro propósito, se convierte en una herramienta para desviar la adoración. En Éxodo 15:1, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Moisés y el pueblo entonaron un cántico de victoria para glorificar a Dios. Pero en Éxodo 32, cuando el pueblo cayó en idolatría, también usaron la música como parte de su rebelión. La misma herramienta puede ser usada para edificar o para corromper, para exaltar la verdad o para promover la falsedad. No toda la música tiene el mismo origen ni el mismo propósito. Y la diferencia entre ambas no radica solo en el sonido, sino en la intención espiritual que la impulsa. El diseño de Dios siempre ha sido claro. La música que proviene de Él refleja su carácter, su santidad y su propósito para la humanidad. En contraste, la música que está influenciada por las tinieblas exalta valores que se oponen a la verdad. No siempre es de manera evidente, porque la estrategia del engaño es operar en lo sutil, en lo que parece inofensivo. En Mateo 7:15, Jesús advirtió sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
La advertencia no se limita solo a los maestros de doctrina, sino a todo lo que influye en la mente y el corazón. La música tiene la capacidad de sembrar ideas sin que sean cuestionadas, de normalizar lo que debería ser rechazado, de convertir lo impuro en aceptable. La instrucción de Dios siempre ha sido clara en cuanto a lo que debe llenar la mente del creyente. Filipenses 4:8 ordena pensar en todo lo que es verdadero, justo, puro, amable y digno de alabanza. La música es una forma de pensamiento expresado en sonido, y lo que se repite constantemente en la mente moldea la manera de vivir. En Deuteronomio 31, 19 a 22, Dios ordenó a Moisés escribir un cántico para que el pueblo de Israel lo aprendiera y lo enseñara a sus generaciones, con el propósito de recordar su pacto y sus mandamientos. El canto no era solo un medio de expresión, sino un método para establecer la verdad en el corazón de la nación. Lo que se canta se memoriza, y lo que se memoriza se interioriza hasta convertirse en una convicción. El impacto de la música no solo afecta al individuo, sino a toda una sociedad. En Daniel 3, Nabucodonosor utilizó la música para marcar el momento en que todos debían inclinarse ante la estatua. No era una simple señal, sino un acto de manipulación espiritual. La combinación de sonido y adoración crea una conexión emocional que refuerza el mensaje. La idolatría no es solo postrarse ante un objeto, sino entregar el corazón y la devoción a algo que compite con Dios. La música puede ser un medio de adoración verdadera o una herramienta de seducción espiritual que aleja del camino correcto. El poder de la música no solo se percibe en su contenido, sino en la atmósfera que crea. En 1 Samuel 16:23, cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. La música tiene un efecto directo en el ámbito espiritual. Y la pregunta no es si influye, sino qué tipo de influencia está ejerciendo. La adoración no es solo lo que se canta en la iglesia, sino lo que se permite llenar la mente en el día a día. Si la música es un canal de conexión con Dios, también puede ser un canal de desconexión cuando no está alineada con su verdad. El llamado a la santidad no se limita a lo que se hace externamente, sino a lo que se permite entrar en el corazón. En 2 Corintios 6:17 se exhorta a salir de en medio de lo impuro y no tocarlo, porque Dios amada le haya amado a su pueblo a ser apartado. La separación no es un aislamiento físico, sino una decisión de no participar en lo que contamina el espíritu. No se trata solo de evitar lo abiertamente corrupto, sino de discernir lo que parece inofensivo, pero no edifica. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La música es una de las muchas voces que compiten por la atención del creyente. Si lo que se escucha constantemente no refleja la voz de Dios, inevitablemente estará reforzando otra dirección. La fe viene por el oír, según Romanos 10:17, pero lo que se oye debe estar en armonía con la palabra de Dios. No se puede llenar la mente con mensajes que contradicen la verdad y esperar vivir una vida de santidad. La adoración verdadera no es solo un acto externo, sino una postura del corazón. En Juan 4:23 a 24, Jesús dejó claro que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca simplemente cantantes, sino corazones entregados que reflejen su gloria en cada aspecto de su vida. La música es una extensión de la adoración, y lo que se elige escuchar revela la condición del corazón. No se trata solo de gustos o preferencias, sino de prioridades espirituales. El enemigo ha utilizado la música
para cautivar generaciones, para desviar la adoración y para establecer ideologías que van en contra del diseño divino. Pero la solución no es solo evitar lo que contamina, sino llenar la vida con lo que edifica. En Colosenses 3:16 se ordena que la palabra de Cristo habite en abundancia, enseñando y exhortando con salmos, himnos y cánticos espirituales. La música que glorifica a Dios no solo transforma la atmósfera, sino que fortalece la fe y prepara el corazón para la comunión con el Padre. El discernimiento no es una opción, sino una necesidad en los tiempos en que vivimos. La música es una de las influencias más poderosas en la mente y en el espíritu, y cada creyente debe decidir qué voz permitirá que moldee su corazón. En Gálatas 6:7 se advierte que lo que el hombre siembra, eso cosechará. La pregunta no es si la música tiene impacto, sino qué tipo de impacto se está permitiendo. La adoración es exclusiva de Dios, y cada decisión diaria, incluso la música que se escucha, es una oportunidad para demostrar a quién pertenece el corazón. La música ha sido desde el principio una fuerza que trasciende el tiempo, la cultura y las generaciones. Su poder es innegable, su impacto es profundo y su influencia puede definir el destino de una persona sin que ésta siquiera lo perciba. En un mundo donde los sonidos y las melodías han sido moldeados para distraer la mente, para capturar la atención y para sembrar ideas que transforman la percepción de la realidad, surge una pregunta ineludible. ¿Quién gobierna la música que escuchamos? Porque detrás de cada ritmo, de cada letra y de cada composición existe una intención, una fuente que la inspira, una agenda que la dirige. Si el vino se convierte en un hábito que nos aleja de la comunión con Dios, si nos lleva a tomar decisiones que comprometen nuestra santidad, entonces se convierte en un obstáculo en nuestro caminar espiritual. En la sociedad actual el consumo de alcohol se ha normalizado de tal manera que muchos ya no ven los peligros que conlleva. Sin embargo, incluso el mundo secular reconoce que el abuso del alcohol es un problema grave. Familias destruidas, accidentes fatales, violencia y enfermedades son solo algunas de las consecuencias de un consumo descontrolado. Si esto es evidente desde una perspectiva científica y social, cuanto más desde una perspectiva espiritual. La verdadera pregunta que todo cristiano debe hacerse no es simplemente si es pecado beber vino, sino qué impacto tiene en su vida y en su relación con Dios. 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí encontramos la clave para tomar decisiones sabias. Aunque algo no sea categóricamente pecado, si no edifica, si no nos acerca más a Dios, si puede convertirse en una puerta abierta al enemigo, entonces debemos reconsiderarlo seriamente. A lo largo de la historia, muchos han caído por el engaño de pensar que tienen control sobre el vino solo para darse cuenta demasiado tarde de que el vino tenía control sobre ellos. Es un tema que no puede tomarse a la ligera. Si el propio Jesús nos advirtió sobre la embriaguez, si Pablo estableció límites claros para los creyentes, si la Biblia nos muestra una y otra vez las consecuencias de perder el dominio propio, entonces es una señal de que debemos caminar con cautela. La conclusión es que el vino, como tantas otras cosas en la vida, requiere sabiduría y discernimiento. La Biblia no prohíbe su consumo de manera absoluta, pero sí nos llama a la prudencia. En última instancia, la decisión de beber vino debe pasar por un filtro espiritual. ¿Me aleja de Dios o me mantiene firme en su voluntad? Si hay dudas, si hay riesgo de tropiezo, si hay una lucha interna, entonces la respuesta es clara. A lo largo de este estudio iremos desglosando cada uno de los aspectos cruciales
sobre este tema. Veremos lo que realmente significó el milagro del vino en Caná, analizaremos el verdadero peligro de la embriaguez y exploraremos cómo nuestro testimonio como cristianos puede verse afectado por nuestras decisiones. La Biblia tiene mucho que decir al respecto y cada respuesta nos llevará a una verdad más grande. Dios nos llama a la libertad, no a la esclavitud de ningún hábito. El primer milagro registrado en la vida de Jesús ha sido motivo de debate durante siglos. En las bodas de Caná, cuando el vino se terminó, su madre se acercó a él y con solo unas palabras el agua se transformó en un vino de calidad superior. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Aprueba Dios el consumo de vino? La Escritura no deja cabos sueltos y cuando se analiza a la luz del contexto, el propósito de este milagro revela algo mucho más profundo que una simple bebida en una celebración. En Juan 2, 6 a 10 se describe cómo Jesús ordenó llenar 6 tinajas de piedra con agua y al presentarlas al maestresala, este reconoció que el vino que se había servido ahora era de una calidad excepcional. Esto es significativo porque en la cultura judía el vino no solo se usaba para celebraciones, sino que tenía un significado espiritual dentro de los pactos y las bendiciones de Dios. No es casualidad que el primer milagro de Jesús involucrara una transformación, porque en su ministerio constantemente enseñó que lo viejo debía dar paso a lo nuevo. Este vino simbolizaba el nuevo pacto que él traería, una gracia superior a la que antes había sido dada. El hecho de que Jesús hiciera vino y permitiera que fuera bebido en la boda no implica que promoviera la embriaguez. En ningún momento se dice que alguien se excedió o perdió el control. La Biblia es clara en distinguir el consumo moderado de la embriaguez. Proverbios 31, 4 a 5, advierte a los reyes y gobernantes sobre el peligro de perder el juicio a causa del vino, indicando que el problema no es el vino en sí, sino lo que ocurre cuando se convierte en un medio de escape o irresponsabilidad. En los tiempos de Jesús, el vino no era procesado con los mismos métodos industriales de hoy. Su contenido alcohólico era menor y muchas veces se mezclaba con agua para rebajarlo. En contraste, la embriaguez era vista como una señal de falta de dominio propio. En Efesios 5:18, Pablo advierte: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este versículo establece una comparación importante. El Espíritu Santo debe ser la fuente de gozo y plenitud en la vida del creyente, no una sustancia externa que nuble la mente. Cuando Jesús compartió la última cena con sus discípulos, utilizó el vino como símbolo de su sangre, el nuevo pacto para el perdón de los pecados. En Mateo 26, 27 a 29, tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El uso del vino en este contexto no era una justificación para el consumo sin restricciones, sino un recordatorio del sacrificio y la comunión con Dios. El libro de Isaías describe tiempos en los que el vino se usaba como un símbolo de la bendición divina sobre el pueblo de Israel. En Isaías 25:6 se menciona cómo Dios preparará un banquete con vinos refinados en el día de su reino. Sin embargo, el mismo profeta advierte en Isaías 5:11: ay de los que se levantan de mañana para correr tras la bebida embriagante, que se quedan hasta la noche, hasta que el vino los enciende. La Escritura presenta constantemente este doble aspecto del vino, como un regalo en su uso correcto y como un peligro cuando se convierte en un exceso.
En el Antiguo Testamento Dios estableció reglas claras sobre el consumo de bebidas fuertes para ciertos grupos. A los sacerdotes se les prohibió beber vino cuando entraban en el tabernáculo para ministrar, Levítico 10:9. Esto enfatizaba la necesidad de mantener la mente clara y el espíritu sobrio al servir a Dios. Los nazareos, hombres y mujeres consagrados al Señor bajo un voto especial, también debían abstenerse completamente del vino. Números 6:1-3. Este mandato no significaba que el vino fuera intrínsecamente malo, sino que en ciertos llamados específicos la abstinencia era un requisito para mantener la pureza y la concentración espiritual. En la iglesia primitiva, los líderes eran instruidos a mantener una relación equilibrada con el vino. En 1 Timoteo 3:2-3, Pablo establece que los obispos deben ser sobrios, prudentes y no dados al vino. La razón de este requisito no es arbitraria. Un líder espiritual debía ser un ejemplo de dominio propio y no permitir que ninguna sustancia comprometiera su testimonio o juicio. El apóstol Pablo enseñó principios de amor y responsabilidad en relación con el consumo de alimentos y bebidas. En Romanos 14:21 dijo: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En el contexto de esta carta, algunos creyentes tenían dudas sobre ciertos alimentos y bebidas debido a sus antecedentes religiosos. Aunque para algunos no era un problema, para otros sí lo era. Pablo enfatizó que el amor por los demás debe guiar nuestras decisiones. Si algo que es permitido causa tropiezo a otro, es mejor evitarlo por consideración a su crecimiento espiritual, ¿no? El libro de Oseas registra cómo Israel, cuando se alejó de Dios, cayó en un estilo de vida desordenado, donde el vino jugó un papel destructivo. En Oseas 4:11 se menciona que la prostitución y el vino y el mosto quitan el juicio. Este pasaje destaca cómo el abuso del vino llevó a la insensatez y la pérdida del discernimiento espiritual. El rey Salomón, a quien se le concedió una sabiduría incomparable, escribió sobre la vanidad de los placeres y la búsqueda de satisfacción en el vino. En Eclesiastés 2:3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Al final de su búsqueda concluyó que todo era vanidad, y que lo único que realmente importaba era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Uno de los relatos más fuertes sobre los efectos de la embriaguez se encuentra en Habacuc 2:15, donde Dios pronuncia juicio contra quienes inducen a otros a beber con malas intenciones. Ay del que da de beber a su prójimo juntando hiel y embriagándole para mirar su desnudez. Esto demuestra que la embriaguez no solo afecta a la persona que la experimenta, sino que también puede ser usada como un medio de manipulación y pecado. El propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido la sobriedad, la prudencia y la dependencia de su espíritu antes que de cualquier sustancia terrenal. El problema no es el vino en sí, sino el abuso del mismo y la facilidad con la que puede apartar a una persona de la voluntad de Dios. La Biblia nos llama a ejercer dominio propio en todas las áreas de la vida, incluyendo lo que consumimos. Cada creyente debe